Bien, una vez más, muy buenas noches con todos los participantes del curso de PHP. Bien, en este módulo número 1 vas a conocer fundamentos básicos y tus primeros pasos con este lenguaje poderosa PHP. Este lenguaje se llama básicamente PHP. Es un lenguaje de programación de uso general. Mayormente, este lenguaje es uno de los más utilizados a nivel del mercado. Muchas veces, muchas empresas actualmente básicamente están hechas a base de este lenguaje de programación, como por ejemplo las empresas más grandes que nosotros conocemos hoy en día, como por ejemplo Facebook, más que todo las empresas que mayormente lo utilizan este lenguaje de programación. Pero directamente la empresa lo que más utiliza al 70%, calculando un promedio de esa forma, es básicamente la plataforma de WordPress. Si alguno de ustedes conoce lo que vendría a ser WordPress, básicamente es una plataforma que te permite realizar tus sitios web de forma, en este caso, de forma de interfaz, ¿no? Entonces, esta plataforma de WordPress mayormente, o mejor dicho, está desarrollado con este lenguaje de programación. No solamente con directamente digamos, no solamente con este lenguaje, sino con otros lenguajes que acompañan para poder desarrollar un sistema de información, ¿no? Entonces, el PHP es un lenguaje de programación que mayormente nosotros vamos a utilizar para crear sitios dinámicos, ¿ok? Si, por ejemplo, tú alguna vez has creado con HTML y CSS, con lenguajes etiquetados, básicamente no tenía un dinamismo, ¿no? Pero con este lenguaje de programación, tú lo que vas a realizar es crear tus sitios web dinámicos. Lo que hago referencia es que dinámicos es que tú vas a poder registrar o más que todo administrar tu sitio web. Puedes registrar, puedes eliminar, actualizar datos. Todo eso te permite realizar este lenguaje de programación. En sí, en el mercado existe un montón de lenguajes de programación como Python, Ruby, Go, por ejemplo, otros lenguajes que están relacionados, ¿no? Pero en lo general, precisamente este lenguaje está hecho directamente para crear sitios dinámicos. De la misma forma, este lenguaje tiene diversos frameworks en el cual nosotros podemos aprovechar, como por ejemplo lo más utilizado de los frameworks es el Laravel, ¿verdad? Entonces, eso es un framework que básicamente también lo utiliza el lenguaje de PHP. ¿Para qué lo utiliza el framework Laravel? El framework Laravel lo utiliza mayormente para poder agilizar el tiempo de desarrollo del sistema de información o de un sitio dinámico. ¿Ok? Entonces, mayormente de esa forma es que está vinculado directamente. Entonces, recuerda que PHP es un lenguaje para crear sitios web. ¿Ok? Los sitios web que tú ves en internet cuando buscas, por ejemplo, miempresa.com, te sale unas ventanitas con interfaz. Es un sitio creado por un lenguaje determinado. Pero mayormente en este caso, los sitios web están hechos en este lenguaje de programación PHP. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, es básicamente uno de los lenguajes que debes de aprender para poder incursionarte, en este caso, en el mundo del desarrollador, en este caso, desarrollo de web, ¿no? De la misma forma, ¿qué es lo que nosotros podemos realizar con este lenguaje de programación? Como te decía, nosotros vamos a crear sitios web dinámicos que tengan interacción cliente-servidor, ¿ok? Que tengan la interacción entre tú y la máquina. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a poder realizar es lo siguiente, anuncios publicitarios. Si que nosotros queremos crear, en este caso, un sistema de información para anuncios publicitarios, lo podemos realizar. Lo más peculiar o más utilizado o lo que mayormente crean lo que vendría a ser los desarrolladores webs, básicamente son las tiendas virtuales. Las tiendas virtuales es una de las ventajas que nosotros podemos crear con este lenguaje de programación, ya que realmente la tienda virtual nosotros mediante ello podemos vender productos, servicios, podemos ofrecer muchas cosas, ¿no? Entonces podemos crear nuestro propio tienda virtual. De la misma forma, podemos realizar la creación de catálogos de productos, ¿no? Catálogos de, por ejemplo, de libros, de algún producto, todo eso lo podemos básicamente crear, ¿no? Más que todo eso está dentro de las tiendas virtuales o también conocido como e-commerce, ¿no? Gestión de usuarios. De la misma forma, nosotros vamos a poder realizar la creación de gestión de usuarios. Eso hace referencia a que yo puedo dar roles a determinados usuarios. Es como decir, si yo tengo un sistema de información o un sitio dinámico en los cuales más que todo se dedica, digamos, a creación de contenidos, básicamente ese sitio web
o ese sistema de información va a tener la gestión de usuarios. Quizás va a estar el administrador, los trabajadores, lo que vendría a ser en este caso la caja, todo eso lo llamamos lo que vendría a ser roles. Todos esos roles están en la gestión de usuarios, lo vamos a gestionar gracias a este lenguaje de programación. De la misma forma tenemos lo que vendría a ser el programa de gestión, ¿ok? Entonces, precisamente todo lo que están viendo en la pantalla, nosotros podemos realizar lo que vendría a ser con este lenguaje. Y lo más importante también es la facturación. De la misma forma, con este lenguaje nosotros podemos crear nuestros propios sistemas de facturación. Es decir, mayormente eso va directamente vinculado con la parte de pasarela de pagos, carrito de compras. Todo eso lo podemos realizar con este lenguaje. Ok, entonces es un lenguaje en el cual ustedes deben de conocer para que puedan iniciar en el mundo de desarrollo web. Ok, entonces cuando tú ya puedas aprender o aprendas básicamente los fundamentos básicos y todo eso, puedes agarrar ya básicamente un framework determinado, ¿no? El framework determinado puedes utilizar, por ejemplo, como Laravel, que es lo más utilizado en el mercado que lo conocemos, ¿no? Bien, herramientas que lo vamos a utilizar dentro del curso. Vamos a utilizar 3 herramientas básicas en el cual a nosotros nos va a ayudar a desarrollar nuestro propio sitio web dinámico. El primer herramienta es el editor de código. El editor de código es un software que nos permite o nos va a permitir mayormente escribir códigos. Líneas de códigos es lo que nosotros vamos a poder escribir dentro del editor de código. En sí existen diversos tipos de editores de código, ¿no? Como por ejemplo Visual Studio Code, que es básicamente dueña de, en este caso el dueño es la empresa Microsoft. También tenemos el Notebook Plus, el Sublime, entre otros editores de códigos en sí en el cual nosotros podemos utilizar. Pero en su mayoría, lo más destacada y mayormente a nivel de desarrolladores web lo utilizan el Visual Studio Code. Este es un editor de código en el cual nos facilita a realizar de una manera adecuada lo que vendría a ser las líneas de código, ¿no? En sí existen básicamente sus paquetes o en este caso lo conocemos como plugins, el cual nos va a agilizar a realizar todo el proceso, ¿no? Quizás la estructura de HTML, alguna sintaxis que en sí se aparezca de una manera súper rápida, ¿no? El editor de código mayormente nos va a permitir agilizar el tiempo de desarrollo de lo que vendría a ser de un sitio dinámico. De la misma forma vamos a utilizar un servidor local. Un servidor local en el cual básicamente lo podemos definir como un emulador. Un emulador de proyectos. Es decir, este servidor de local lo que va a realizar es emular todos los proyectos que nosotros vayamos construyendo, vinculado básicamente con el navegador. El servidor lo vamos a utilizar básicamente el programa SAM, que también existe un montón de servidores locales en los cuales nosotros podemos utilizar, ¿no? Como por ejemplo WAM, Apache, entre otros servidores locales que existen. Y finalmente vamos a utilizar el navegador. Esto es para poder probar de cómo está quedando nuestro sitio web, si realmente tiene dinamismo, tiene interfaz, todo eso para poder visualizar o para poder interactuar nosotros mismos, lo vamos a utilizar un navegador. Gracias a ese navegador, nosotros vamos a ver lo que vendría a ser el interfaz de usuario, es decir, el usuario, en este caso, como digamos, el usuario final, ¿no? Entonces, el navegador lo vamos a utilizar de la misma forma el programa. En este caso el navegador que voy a utilizar es Google Chrome, el SAM y Visual Studio Code. Estos 3 programas es básicamente muy importante conocerlo para poder desarrollar un sitio web dinámico. Bien, entonces para ello vamos a iniciar con la instalación de estos softwares y más que todo solamente del editor de código y el SAM. Ok, el navegador, básicamente tú lo puedes utilizar cualquier tipo de navegador, no necesariamente Google Chrome, pero te recomiendo utilizar navegadores que sean compatibles, ¿no? ¿Compatibles con quién? Compatibles con la sintaxis de HTML. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el Internet Explorer. Básicamente, si nosotros utilizamos el Internet Explorer, lo que va a suceder es que no va a tener la compatibilidad de algunos códigos que nosotros vamos a ingresar. Y por ello vamos a tener una ventaja de que no se vea bien o no tenga la interacción buena. Y todo ello sucede a lo que vendría a ser en este caso al navegador. Ok, recuerda que el navegador simplemente es un intérprete, algo que te va a interpretar en el mismo instante.
para que así puedas trabajar. A diferencia, por ejemplo, en este caso de compilador, a diferencia de compilador con editor de código, básicamente son distintos. El editor de código se va a ejecutar en un navegador, ya sea Google Chrome, Safari, no sé, otros navegadores que estén, ¿no? Entonces el editor de código, en este caso, se va a interpretarse en un navegador. Mientras que un compilador lo que va a realizar es que se va a interpretarse, o más que todo se va a compilarse en tu misma máquina. Ok, entonces vas a tener que tener en este caso lo que vendría a ser un compilador para que puedas visualizar el resultado del programa. Pero en este caso el editor de código en el cual nosotros vamos a utilizar el Visual Studio Code. Y más que todo, como les dije, el navegador es lo que va a interpretar los resultados que nosotros vayamos realizando. Bien, entonces para ello vamos a iniciar con la instalación de lo que vendría a ser en este caso de los software que vamos a utilizar. Para ello voy a proyectar toda mi pantalla para que puedan observarlo de la siguiente forma. Bien, entonces en este instante yo me encuentro en la interfaz de, en este caso, Google Meet. Para ello nos vamos a ubicar en un navegador determinado. En mi caso yo estoy utilizando el navegador Google Chrome. Ustedes pueden utilizar cualquier navegador que ustedes deseen. Y vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir Visual Studio Code. Visual Studio Code. ¿Ok? Recuerda que Visual Studio Code es un editor de código creado por la empresa o desarrollado por la compañía Microsoft, ¿no? Mayormente está hecha para lo que vendría a ser, en este caso, para Windows y también para Linux, para Mac, para diferentes tipos de sistemas operativos que son más utilizados hoy en día, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es instalar el Visual Studio Code. Para ello, lo que van a realizar es escribir en su navegador Visual Studio Code, ¿ok? Precisamente eso es lo que van a escribir para poder nosotros mismos instalarlo, el software de Visual Studio Code, ¿ok? Entonces, todos por favor van a tener que escribir Visual Studio Code en su navegador. Una vez que ustedes estén allí, lo que van a realizar es ubicarse en Dolo y van a poner allí. Presionamos allí para poder descargar el software. Presionamos allí y nos aparece esta interfaz de lo que vendría a ser, en este caso, de la página de Visual Studio Code. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar dentro de ello? Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si te fijas aquí, nosotros estamos observando diferentes tipos de sistemas operativos. Básicamente eso es lo que estuve mencionando al inicio, ¿verdad? Entonces Visual Studio Code puede ejecutarse en un sistema operativo Linux, en un sistema operativo Mac y el sistema operativo Windows. Entonces, lo que yo voy a utilizar es directamente el sistema operativo Windows, porque actualmente yo tengo instalado el sistema operativo Windows. Para ello, simplemente vas a presionar en el botón Windows, lo que dice, presionamos allí, automáticamente se va a inicializarse a descargar. Si te fijas en la parte inferior, se fija lo que vendría a ser en este caso el tiempo y el peso de ese software. Entonces, esto va a depender de la velocidad de internet que tengan ustedes. Si su internet es muy veloz, en una se va a descargar. Si es un poquito lento, como por ejemplo en caso mío, se va a demorarse, ¿ok? Entonces hay que tener paciencia para que se pueda descargar el software de Visual Studio Code para poder trabajar, ¿no? Bien, entonces vamos a esperarlo. Perfecto. Una vez que finaliza el software, en este caso de Visual Studio Code, lo que van a realizar es ejecutar. Vas a ejecutar ese instalador que se acabó de descargar. Vas a abrir, simplemente vas a presionar abrir y automáticamente debe de aparecer una pantallita muy bonito en los cuales tú lo que tienes que realizar es instalar. Perfecto. Entonces aquí tenemos la ventanita muy bonito y lo que vas a realizar es lo siguiente. Una vez que tú estás en la ventanita, vas a aceptar lo que dice acepto el acuerdo. Presionas allí y vas a presionar siguiente. Perfecto. Presionamos, acepto el acuerdo, siguiente. Y ahora, esto sí es muy importante. En caso que tú quieras crear lo que vendría a ser un icono como esto de aquí que estás viendo aquí, tienes que seleccionar en crear un acceso directo en el escenario, en el escritorio. ¿Ok? Presionamos allí. Una vez realizado este proceso, presionamos en el botón siguiente que se ubica en la parte inferior. Una vez realizado todo ese proceso, te va a mostrar esta pantallita, en los cuales muestra algunos detalles relacionados a ese software, ¿no? Tareas adicionales, ahí tenemos crear un acceso directo, en los cuales estamos aceptando, y lo que vas a realizar es finalmente instalar.
Una vez que instalas, lo que va a realizar es que se va a procesar la instalación. Y una vez que termina todo ello, vas a finalizar. Ese es el proceso de la instalación de ese software. No lo voy a instalar en mi caso porque ya lo tengo instalado. Aquí tengo. Bien, simplemente aquí lo tengo, lo que vendría a ser el Visual Studio Code. Listo, entonces una vez que ustedes hayan descargado e instalado, básicamente se les va a aparecer este icono de Visual Studio Code que ustedes están observando en la pantalla. Listo, esto sería la primera herramienta que vamos a utilizar en este curso. Bien, segunda herramienta que vamos a utilizar es un servidor local. En este caso lo que voy a utilizar un servidor local es básicamente SAM. Para ello simplemente nos ubicamos nuevamente en nuestro navegador favorito y vas a escribir SAM. Perfecto, así. Voy a escribir por aquí con doble P. Una vez que escribas te va a aparecer el interfaz de SAM, es decir, todas las búsquedas que hacen referencia a esa palabra, y nos dice aquí, por ejemplo, SAM es un paquete de software libre. Ok, entonces simplemente lo que vas a realizar es presionar en lo que dice descargar. Presionamos en descargar. Una vez que presiones en descargar, te va a aparecer esta interfaz del SAM. Entonces, ¿qué es lo que vas a realizar? Lo que vas a realizar es simplemente ubicarte en la parte abajo, en el cual se nos muestra. Recuerda que el SAM también es compatible para diferentes tipos de sistemas operativos. Tenemos para lo que vendría a ser Windows, de la misma forma para Linux, que está por este lado, y finalmente para el sistema operativo macOS, ¿no? Ahí está. Entonces simplemente tú eliges el sistema operativo que tengas ahorita. Una vez que ya ubicaste el sistema operativo que tengas, lo que vas a realizar es descargar la versión más reciente posible. ¿Ok? En este caso, la versión reciente es 8.1.10. Entonces simplemente lo que vas a realizar es ubicarte en la parte tercera. Lo que dice descargar 64 bits, ¿no? Entonces, esto va a depender de la arquitectura del software o de la máquina que están utilizando. En mi caso, yo estoy utilizando 64 bits. En su caso, por ejemplo, les va a aparecer quizás 32 bits. Eso es igual, ¿ya? Bien, entonces lo que van a realizar es presionar en el botón azulito o celestito que está por aquí. Presionamos ahí. Una vez que hayan realizado ese proceso, les va a aparecer esta ventanita. En esa ventanita, lo que van a realizar ustedes es simplemente esperar que se descargue lo que vendría a ser el software. En la parte inferior se nos muestra lo que vendría a ser el software, lo que dice SAM- y el sistema operativo que están utilizando. En mi caso dice SAM-Windows. Ok, entonces vamos a esperar el proceso de descarga para que se pueda culminar y de la misma forma continuar con la instalación. Ok. Bien, entonces vamos a pausar. Bien, entonces simplemente lo que vas a realizar es ejecutar ese instalador. En la parte inferior te va a aparecer el instalador de ese software. Vas a hacer clic derecho y presionas abrir. Una vez que realices todo este proceso, lo que te va a salir es una pantallita. Ahí está una pantallita que nos sale. Perfecto, lo que vas a realizar es básicamente aquí ejecutar. En mi caso me aparece de esta forma. Voy a volver aquí. Bien, esto sucede por dos cosas. Uno de ellos es que yo ya tengo instalado lo que vendría a ser el SAM. Lo segundo es que no me permite, en este caso, ejecutar, en este caso, el software que estoy descargando. Tengo que, en este caso, tengo que aceptar para que se instale. Bien, entonces voy a ubicarme en mi descarga de archivos. Vamos a cerrarlo esto de aquí. Perfecto, voy a verlo por aquí. Ya, se lo voy a mostrar ahorita en unos instantes el software que tengo por aquí. Ya, la versión que yo había instalado, ahorita ya tengo el SAM, lo había instalado, no me había dado cuenta. Esta es la versión que yo tengo actualmente, el 8.0.12. Lo que hemos descargado es esta de aquí, lo que dice 8.1.10. En caso que no quiera instalarse, puedas descargar la versión un poquito más atrás de lo que has descargado ahorita. Simplemente vuelves nuevamente a tu navegador y vuelves por aquí. Y lo que vas a realizar es ubicarte en el sistema operativo. Y en caso que no quiera, vas a descargar lo que está por aquí, 8.0.23. Ok, descargas eso y ahí sí debe de instalarse. Ok, entonces la versión que había instalado es esto de aquí. Simplemente ejecutamos y nos aparece esto de aquí. ¿Qué es lo que vas a realizar ahí? Simplemente presiona así. Una vez que presionaste, en este caso, el botoncito sí, te va a aparecer una ventanita.
¿Ok? Está cargándose lo que vendría a ser el SAM. Y lo que vas a realizar aquí simplemente es presionar el botón OK. OK. Presionas en OK y te aparece esto de aquí. Una vez que te aparezca esta ventanita, lo que vas a realizar es simplemente presionar Next. Presionas Next una vez más, pero antes de continuar con ello, si te fijas aquí, nosotros nos aparecen básicamente diversos tipos de, más que todo, software que incluye dentro del SAM. Tenemos para el servidor Apache, MySQL, para poder subir los proyectos a un servidor en línea. Asimismo, lo que vendría a ser el PHP, PHP Admin, para administrar la base de datos y entre otros, ¿no? Una vez que tú realizas esto, simplemente Next. Una vez que ya realizaste este proceso, una vez más Next. Y lo que vas a realizar es instalar. Ok, en mi caso no quiere porque yo ya lo tengo instalado. En caso que no les aparezca, simplemente cambien de ruta y eso es todo. Ok, en este caso yo ya tengo instalado, por esa razón es que me está impidiendo este problema, ¿ya? Eso es todo. Simplemente siguen esos pasos y de esa forma se instalaría el software de SAM. Ok, bien, entonces vamos a continuar con el siguiente paso, que sería básicamente tener un navegador. Ustedes pueden utilizar cualquier navegador que tengan. Por mi preferencia yo voy a utilizar este navegador que es Google Chrome. ¿Ok? Entonces lo que vamos a utilizar es Google Chrome para poder hacer pruebas. Lo que vamos a nosotros desarrollar durante el curso. Entonces simplemente lo que voy a realizar ahorita es lo siguiente. Perfecto, una vez que ya tenga instalado el SAM, todo ello, básicamente lo que voy a realizar es lo siguiente. Aquí tengo el Visual Studio Code y lo que voy a realizar es abrir. Vamos a abrir doble clic en el software de Visual Studio Code y se nos va a abrirse en este caso el programa. Miren, ahí está. Esto es lo que estuve trabajando yo, por ejemplo, un ejercicio. Ok, esto fue de algunos días. Listo. Perfecto, entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Cuando ustedes abren por primera vez el Visual Studio Code, se les va a aparecer en blanco. Voy a abrir nuevamente. Vamos a abrir, a ver. Perfecto, vamos a esperar. Ahí tenemos. Perfecto, entonces, más o menos de esta forma es que se les va a mostrar el interfaz de Visual Studio Code. ¿Qué es lo que van a realizar allí? Entonces, lo que vamos a realizar aquí es lo siguiente. Perfecto, para ello lo que voy a realizar es de esta forma. Aquí, por ejemplo, yo ya tuve abierto un proyecto, pero no quiero que se muestre esto. Voy a cerrar esto para poder crear una carpeta y abrir el archivo con Visual Studio Code. Tienes que tener en cuenta los siguientes pasos. Te vas a ir al disco local C, te vas a ir a este equipo y te vas a ubicar en la parte disco local. Presionas allí y te aparece todo lo que vendría a ser relacionado con ese disco local C. Y si te fijas en el disco local C, cuando tú instalaste el SAM, básicamente te aparece una carpetita. Entonces, cada vez que tú vas a crear un nuevo proyecto, tienes que crear dentro del SAM, dentro de esa carpeta. Perfecto, presionamos clic y nos aparece todo este apartado. Y lo más importante es que tú tienes que crear tus archivos o tus carpetas dentro de htdoc. Presionamos en htdoc y listo. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplitos que yo estuve desarrollando, aplicación, blog, lo que fuera. No les va a aparecer esto, solamente les va a aparecer dashboard, image y entre otros. Entonces, para poder crear una carpetita dentro de la ruta htdocs, tienes que seguir de esta forma. Clic derecho, nuevo, carpeta. Y voy a poner, por ejemplo, aquí mi proyecto. Escribimos mi proyecto y listo. Una vez escrito todo este proceso, lo que vas a realizar es jalar esa carpeta al Visual Studio Code. Miren, de esta forma. Jalamos y automáticamente se nos va a cargar toda esa carpeta. Entonces, ¿cómo sé que esa carpeta se ha jalado? Simplemente aquí nos muestra el nombre de la carpeta, mi proyecto y listo. Cuando ustedes abren por primera vez les va a aparecer así. Entonces, si te fijas aquí, es un editor de código muy bonito. Por la parte superior tenemos algunos botones relacionados a los menús. Y en este apartado tenemos algunas opciones relacionadas a lo que vendría a ser creación de archivos, para poder buscar, para poder añadir plugins, y entre otros, ¿no? Entonces, simplemente lo que voy a realizar es crear un archivo llamado index.php. ¿Ok? Para ello, si te fijas en este punto, nos aparece lo que vendría a ser
el nombre del proyecto y de la misma forma esto de aquí y esto de aquí. Y también tenemos otras opciones. Lo más importante solamente es básicamente el archivo que está por aquí y la carpetita que está aquí. Cada vez que tú quieras crear un archivo llamado php.php, es decir, con diferentes extensiones, tienes que irte a la parte de archivo. Entonces, esto de aquí se llama archivo para poder crear archivos en diferentes extensiones. Archivo, y el otro precisamente abarca lo que vendría a ser para crear carpetas. Carpetas, ahí está. Listo, entonces ya sabes. Lo que estás viendo aquí con una hojita, con un más, eso es para poder crear un archivo con una extensión .php, index.html, index.css, index.javascript, todo eso lo vas a crear dentro del archivo. Es decir, con este pestañita archivo. Y el otro simplemente es para poder crear carpetas. Ok, entonces simplemente presionamos en ese botoncito New File para crear un archivo y nos sale un tipo de un icono que está básicamente como un archivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo escribir index.php. ¿Por qué vamos a utilizar .php? Este .php hace referencia a la extensión de ese, en este caso, para poder trabajar con ese lenguaje de programación. Cuando tú creas index.php, se te va a abrirse básicamente de esta manera. Miren, ahí tenemos el icono de PHP y de la misma forma también tenemos lo que vendría a ser la extensión, ¿no? Y entonces, para poder crear una carpeta dentro de la carpeta Mi Proyecto, tienes que irte a la parte que dice New Folder. Presionas ahí y voy a escribir, por ejemplo, aquí Image. Si es que yo minimizo este Visual Studio Code y vuelvo a lo que dice Mi Proyecto, es decir, a la carpeta que yo había creado dentro de htdoc, presionamos ahí, precisamente ahí es lo que se está almacenando, lo que vendría a ser la carpeta que hemos creado y el archivo index.php. Entonces, podemos crear de dos formas, mediante lo que vendría a ser el interfaz que tenemos por aquí o mediante el editor de código. Pero para que ustedes puedan acostumbrarse para poder crear los archivos en diferentes extensiones y carpetas, tienen que hacer directamente desde el editor de código. ¿Ok? Bien, entonces ahora voy a crear otra carpetita. New File, New Folder. Y voy a decir, por ejemplo, CSS. Ahí tengo, miren. Entonces, estoy creando carpetas. Perfecto, ahí está. Si yo creo nueva carpeta, por ejemplo, lo voy a llamar JavaScript, JS. Y si te fijas en este apartado, se nos está mostrando lo que vendría a ser como una flechita. Esta flechita hace referencia a que dentro de esa carpeta hay algo más. Hay algo más. Si yo presiono CSS, ahorita no hay nada. Cuando la flechita está apuntando hacia abajo, eso significa que básicamente se ha abierto esa carpetita. Por ejemplo, yo voy a crear dentro de JavaScript, dentro de JS, voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, main.js. File, y voy a crear, por ejemplo, main.js. Ahí está. Si es que yo vuelvo nuevamente a la carpetita, en este caso a lo que yo creé anteriormente en htdoc, miren, ahí tenemos la carpeta CSS, Image, JS. Si es que yo abro JS, lo que va a realizar es que me ha creado el archivo con la extensión .js. ¿Ok? Entonces, estamos creando directamente desde el editor de código. ¿Ok? Estamos creando lo que vendría a ser los archivos y básicamente también en este caso, las carpetas. Bien, de esa forma es que nosotros vamos a manejar lo que vendría a ser, en este caso, la creación de las carpetas y archivos. Mayormente lo más importante de este editor de código para que tú puedas iniciar de forma satisfactoria es básicamente la creación de archivos y carpetas y algunos plugins que estén relacionados, ¿no? Entonces simplemente tienes que tener en cuenta esto de aquí que hace referencia para crear archivos y para poder crear lo que vendría a ser carpetas. Y por este punto, cuando tú presiones esta hojita que estás viendo por aquí, eso significa que se me va a ocultar temporalmente la vista que estaba anteriormente. Si es que yo presiono ese explorador, se me va a mostrar todas las carpetas y archivos que está dentro de mi proyecto. La lupa sirve para poder buscar una palabra específica
en este caso, del archivo que nosotros tengamos, ¿no? De la misma forma, lo que dice Resource Control, eso no es tan utilizado, pero lo que vamos a utilizar mayormente son las extensiones, y de la misma forma lo que vendría a ser el explorador y la creación de archivos y carpetas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos añadir? O mejor dicho, ¿qué es una extensión? Que en este caso, plugin se lo llama, extensiones. Las extensiones o plugins mayormente a nosotros nos va a agilizar, a ahorrar el tiempo. ¿De qué manera? ¿Qué pasaría si yo te dijera dentro de index.html, créame una estructura básica de HTML? ¿Cómo harías? Seguramente muchos de ustedes crearían, ¿no? idoc, HTML y más abajo, no sé, así, ¿verdad? No lo hagas de esa forma. Lo que vas a realizar para crear lo que vendría a ser la estructura de HTML es lo siguiente. Vas a escribir HTML y te aparece HTML5. Miren, cuando tú presionas sobre él, toda la estructura se crea. Toda la estructura del HTML, miren. Ahí está doctype, lang, asimismo charset, las metas, el title o los títulos, el body, el cuerpo y esos. Entonces, de esa forma es que tú puedes crear la estructura básica de HTML. ¿Cómo? Voy a repetir, simplemente escribes. Para poder escribir simplemente tienes que ubicarte en este archivo, index.php. Clic ahí y te aparece esta interfaz. Esta interfaz es como un espacio de trabajo en el cual a nosotros nos va a permitir, en este caso, escribir diferentes tipos de códigos que en sí nos permita ese tipo de extensión, es decir, ese tipo de lenguaje. Bien, entonces, si te fijas aquí me aparece 1. Eso significa que actualmente me encuentro en la línea número 1. Si es que yo bajase más abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Básicamente todo lo que estás viendo son líneas, todas líneas que nosotros vamos a escribir, lo que son códigos, ¿no? Ahí, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, simplemente para crear la estructura HTML, tienes que escribir HTML. Y si te fijas aquí, tenemos diferentes tipos de, más que todo, sintaxis, ¿no? HTML, y lo que vas a presionar es simplemente en HTML5. Ok, entonces simplemente presionas allí y automáticamente se debe de crear la estructura básica de HTML, de esta manera. ¿Perfecto? Muy bien. Hasta el momento hemos aprendido cómo crear los archivos y básicamente las carpetas de cómo yo puedo organizar, ¿no? Bien, entonces ya lo sabes de qué manera vas a crear tus carpetas sin la necesidad de estar utilizando desde el htdoc, es decir, desde aquí. Listo. En este caso, cuando nosotros hablamos de backend y frontend, estamos haciendo referencia a dos cosas. Básicamente, en este caso, un desarrollador de sitios web, no solamente una persona lo puede construir. Muchas veces, en vida real, digamos así, por ejemplo, como las empresas grandes como Google, Facebook, entre otras empresas, básicamente no lo hace una sola persona ese proyecto. Lo que realiza en este caso son por roles. Es decir, uno se encarga de la parte frontend, otro se encarga de la parte backend, pero dentro de cada uno de ellos también hay ciertos roles. ¿Qué roles? En la parte backend, por ejemplo, en este caso nos damos en cuenta la parte de la estructura de base de datos, la lógica de programación, el análisis, todo eso se dedica a la parte front backend, ¿ok? La parte oscura de un sistema de información. Para ser más claro, lo que quiero decir en este caso, la parte backend, lo que se va a encargar es la parte lógica, la funcionalidad del sistema de información. Pero la parte frontend, lo que va a realizar es la parte visual del usuario. Cuando, por ejemplo, nosotros ingresamos al sitio web de KenFree, aquí voy a escribir kenfree.com, por ejemplo, todo lo que estás observando ahorita, toda esta pantallita es la parte final, es decir, la parte frontend, la parte visual de usuario. Todos los usuarios que van a visitar al sitio web lo van a observar, lo van a ver, pero la parte backend, mejor dicho, la parte frontend también tiene esos roles. Por ejemplo, lo más conocido son, en este caso, experiencia de usuario, UI, UX, que básicamente son uno de los pilares que también se debe de conocer, ¿no? Entonces, la parte backend se encarga de la parte lógica.
Y la parte frontend se encarga de cómo se va a visualizarse los botoncitos, la interactividad, si presiono qué pasa, todo eso se encarga la parte frontend. ¿Ok? Incluso existen los diseñadores, lo que son los prototipados, todo eso está en la parte frontend. ¿Ok? Entonces, mayormente la parte frontend se encarga de cómo se va a visualizarse el sitio web. Si va a tener botones, letras, mejor dicho, botones mayormente, ¿no? Entonces, colores, qué tipo de letra va a haber, todo eso se encarga la parte frontend. Y la parte backend se encarga de la base de datos, de la lógica de programación, de la creación de la lógica mayormente, ¿no? De cómo se va a conectar con la base de datos. Todo eso se encarga la parte backend. Entonces, son dos conceptos muy importantes en el cual ustedes deben de conocer para que puedan entender mayormente, ¿no? Bien, entonces ya sabes qué es backend y frontend y de la misma forma tienen sus roles respectivos. Para construir un sistema de información, básicamente tú tienes que requerir de ciertos roles. Una sola persona puede crear lo que vendría a ser un sistema de información. Sí lo puede crear. Obviamente va a depender del tiempo que está realizando, en este caso dentro del proyecto. Pero las grandes empresas o los proyectos grandes no solamente se realiza por una persona, se realiza por muchos, en este caso, personas que estén enfocados en el desarrollo web, como los diseñadores, en este caso de UI, UX, lo que son de la base de datos, los analistas, todo eso están enfocados en ello. ¿Ok? Bien, entonces ya lo saben la diferencia que existe entre frontend y backend. Bien, entonces ahí tenemos. Listo, entonces ya vamos a volver nuevamente aquí. Para ello voy a volver a mi carpetita, me voy a este equipo. Dentro de ello vamos a ir a disco local C. Y dentro del disco local C vas a ubicar una carpetita que se llame TAM. Presionamos allí. Una vez que estás allí, simplemente te ubicas en htdoc. Esta carpeta htdoc es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de ello es lo que vas a crear todas las carpetas, los archivos de un proyecto real para hacer pruebas en tu máquina, en el servidor local. En sí existen también en esta parte dos tipos de servidores, servidor local y servidor en línea, o en este caso que ya tenga la funcionalidad para todos, ¿no? Entonces, el servidor local hace referencia a mayormente una simulación solamente para ti, es decir, en tu propia máquina. Mientras que un servidor que en línea, es decir, en online, en este caso lo podemos llamar así, lo va a ver todas las personas, lo que tú vas a subir todos los archivos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase de cómo vamos a subir, cómo yo puedo crear la base de datos, las tablitas que lo vamos a subir, lo vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces el htdoc es muy importante porque dentro de ello es lo que vamos a crear todas las carpetas y archivos. Bien, entonces lo que voy a realizar es crear otra carpeta dentro de lo que dice mi proyecto. Presionamos allí y nos aparece todo esto. Lo voy a borrar esto para poder volver a explicar y listo. Entonces, lo que vas a realizar es crear una carpeta llamada mi proyecto o también puedes llamar cualquier nombre. Una vez que tú hayas realizado todo este proceso, simplemente lo que vas a realizar es arrastrar esa carpeta mi proyecto a ese software de Visual Studio Code. Arrastras y automáticamente se va a cargarse. ¿Ok? Perfecto. Más o menos de esta manera es que tú lo vas a visualizar lo que vendría a ser el interfaz de Visual Studio Code. Entonces, lo que vamos a realizar en este preciso instante es crear nuestros archivos y carpetas. Como te estuve explicando en este apartado, la parte que tú estás viendo por aquí es para poder crear archivos en diferentes extensiones, ya sea en .php, .js, .css, .py, entre otros extensiones o lenguajes que en sí nosotros podemos considerar. ¿Ya? Entonces ya sabes de qué manera vas a crear los archivos con ese icono que se está mostrando en este instante. Y al costadito también tenemos otro icono que hace referencia a una carpetita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar con ello? Lo que vamos a realizar con ello es precisamente crear lo que vendría a ser carpetas dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, dentro de ello lo que vamos a realizar es crear carpetas que nosotros deseemos que exista dentro de ese proyecto. Entonces, simplemente cuando tú presionas ese icono es para poder crear carpetas. Y el otro es solamente para archivos
en diferentes extensiones, ¿no? Entonces voy a crear una carpeta que se llame, cuando yo hago clic, vamos a escribir CSS, ahí está. Se me ha creado una carpetita. Quizás a ustedes no se les está mostrando este icono de CSS o esta carpetita. Para que les aparezca tienen que añadir extensiones. Para poder añadir simplemente nos vamos a lo que dice aquí, extensiones o plugin también llamado así. Presionamos ahí y nos aparece. Por ejemplo, aquí yo tengo instalado. Aquí tenemos dos tipos de grupos, categoría. Categoría de lo que tú has instalado y lo que te recomienda instalar. Lo que yo he instalado son básicamente varias extensiones. Por ejemplo, Bootstrap, una extensión de Bootstrap 4 yo instalé. Laravel también, por ejemplo, estuve trabajando. Liveserver. Y si es que tú presionas en cada uno de ellos, te va a explicar con un video de cómo funciona. Miren, por ejemplo, Liveserver lo que hace es que cada vez que modifica, automáticamente se cambia también en la parte del navegador, miren. ¿Ok? Entonces simplemente eso es lo que hace, ¿no? Te hace una referencia de cómo es la funcional. Si yo me voy, por ejemplo, en este caso, a icon, aquí. Esto simplemente es para poder, en este caso, cambiar los iconos, ¿no? Cuando tú por primera vez instalas y abres el Visual Studio Code, te va a aparecer más o menos de esta manera. Para que te aparezca como a mí los iconos que al costado que estabas viendo, tienes que instalar Visual Studio Code. Para ello lo que vamos a realizar es instalar algunas extensiones que mayormente lo vamos a utilizar dentro de ello. Bien, entonces vamos a ver por aquí, extensiones. Las extensiones que vamos a utilizar es lo primero, icon. Esto sirve mayormente para visualizar los iconos de cada archivo. O en este caso de cada carpeta. ¿Ya? Esa es la funcionalidad de esta extensión que tiene. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a realizar es simplemente instalar, en este caso, esa extensión. Para ello nos ubicamos en la parte aquí. Lo voy a desinstalar esta extensión para poder hacer de nuevo. Y listo. Lo que vas a realizar es irte a lo que dice extensiones. Una vez que tú ya estás en extensiones, en la parte superior tenemos como un buscador. Dentro de ello vas a escribir lo que dice VS Code Icon. Escribimos ahí está. Una vez escrito, automáticamente se te va a filtrar todo relacionado a esa palabra. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos, ¿no? Lo que vendría a ser OBS y Code Icon y el otro también casi lo mismo. Lo que vas a instalar para que te aparezca ese tipo de iconos que yo tengo, vas a presionar en lo que dice en la primera opción. Presionamos allí. Cuando tú presionas te va a aparecer un pantallita como esto. Entonces, dentro de ello lo que vas a realizar es instalar esta extensión para utilizar. Simplemente te vas a instalar o instalar en español. Presionamos y automáticamente se va a instalar. Miren, cuando se instala te va a aparecer tres botones. Miren, Set File Icon Time, Disable y Uninstall. Entonces, eso significa que se ha instalado. ¿Cómo sé que se ha instalado? Para poder saber si realmente se ha instalado, como les estuve diciendo, tenemos dos tipos de opciones por aquí. Miren, tenemos para lo que instalados, la cantidad, por ejemplo, me dice que yo instalé 8 y los recomendados que me recomienda yo para mí para poder utilizar 6, ¿no? Entonces, lo que dice instalada, aquí tenemos todas las extensiones que nosotros hemos instalado. Ahorita yo instalé esto de aquí, miren, icon, ¿no? Para poder visualizar. Entonces, simplemente lo que vas a realizar para poder añadir ese tipo de iconos es lo siguiente. Bien, para ello te vas a ubicarte aquí y en la parte inferior, en la tuerquita que está por este lado, que básicamente hace referencia a la configuración, presionamos allí y nos aparece todo esto. ¿Y qué es lo que vas a realizar? Si te fijas aquí tenemos diferentes tipos de opciones. Para el color de tema, File Color, File Icon Time, vas a presionar lo que dice File Icon Time. Presionamos allí. Y nos aparece esto de aquí, miren. Esto es lo que nos aparece cuando presionamos. Repito, simplemente te vas a la tuerquita, presionamos allí y nos aparece esto de aquí. Para poder cambiar los iconos que yo tengo aquí arriba, simplemente presionamos en esta opción, File Icon Time. Ok, entonces presionamos allí. Cuando tú presionas sobre él, te va a aparecer todo eso de aquí. Entonces simplemente tú lo que tienes que realizar es elegir. Ok, eliges allí. Por ejemplo, voy a hacer de nuevo.
Y si es que yo me muevo, miren cómo cambia. Miren, se me ha cambiado lo que vendría a ser en este caso. Ya no lo tengo en este caso el icono que se me estaba mostrando. Entonces, lo que tienen que realizar es seleccionar lo que han instalado, es decir, Visual Studio Code icon. Presionas allí. ¿Para qué vas a presionar allí? Para que te aparezca básicamente este icono que yo tengo. ¿Ok? En sí existen muchos tipos de iconos, no solamente lo que les estoy mostrando. Por ejemplo, si es que yo me voy aquí, no me muestra nada, solamente una flecha. Y esto de aquí solamente me muestra una carpetita, más o menos de la referencia que me está dando. Pero para poder ver simplemente lo que tienen que realizar es presionar en la tercera opción. Eso sería la primera extensión para poder fijar qué es lo que nosotros estamos creando en lo que vendría a ser en cada instante, ¿no? Bien, entonces, Bien, entonces lo que vamos a realizar es simplemente crear nuevamente lo que son las carpetas. Voy a crear otra carpeta que se llame, por ejemplo, Image. Y otra carpeta que se llame, por ejemplo, en este caso, ¿cómo yo puedo crear dentro de la carpeta CSS otra nueva carpeta? Para ello simplemente clic allí. Una vez que presionan clic, simplemente se ubica nuevamente en New Folder. Ahí presionas y vas a escribir, por ejemplo, CSS, en este caso 1, por ejemplo, ya de esta manera. Miren, si es que se fijan aquí, se nos está mostrando la estructura de la carpeta que nosotros tenemos actualmente. Miren, primero está el CSS, dentro de esto está el CSS1 y dentro de ello también yo puedo crear más. Por ejemplo, si es que yo presiono aquí y yo presiono CSS- en este caso 2, por ejemplo, me está creando, miren, como una escalerita. Entonces, miren, lo que significa que dentro de ello me está creando otra carpetita que se llama CSS. Dentro de CSS1 me está creando otra carpeta que se llama CSS-2. Si es que yo volviese, por ejemplo, a mi proyecto aquí, presioname en lo que dice CSS, ahí tengo la carpeta. Miren, si es que yo presiono CSS1, también tengo la carpeta. No solamente podemos crear la carpeta, también podemos crear lo que vendría a ser en este caso archivos con diferentes extensiones. Bien, entonces vamos a dar nuestros primeros pasos para poder trabajar con lo que vendría a ser en este caso un pequeño ejemplito, ¿ok? Para ello voy a cerrarlo esto también. Bien. Perfecto, muy bien. Un archivo que se llame, por ejemplo, index.php. De esta manera. Les recomiendo siempre utilizar todas las letras en minúscula. Según las reglas o estándares que se declara, o mejor dicho, se establece, tienen que utilizar todo en minúscula. ¿Ok? Una vez realizado, presionamos y nos aparece eso de aquí. Voy a escribir la sintaxis o la estructura básica de HTML5. Para ello voy a escribir HTML5, las tres palabritas, y nos vamos a presionar lo que dice HTML5. Presionamos allí y nos aparece todo esto. Entonces, aparte de eso, cada vez que tú hagas cualquier modificación, tienes que guardar. Si no guardas, te va a aparecer aquí un mensajito diciendo 1, 2, 3, 4, 5, así. Aquí te va a aparecer. Cuando te aparecen mensajitos, algo como lo que están viendo aquí, 1, significa que tú aún no has guardado ese archivo que tú estabas modificando. ¿Ok? Entonces, para poder realizar la que vendría a ser el guardado de los archivos, tienes que presionar Control S siempre. Eso es para poder guardar ese archivo. Control S. Miren, cuando yo presioné, automáticamente se me ha desaparecido esa alerta o la notificación que se me estaba mostrando. ¿Ok? Lo que vendría a ser la estructura de HTML. Lo que vamos a realizar es básicamente ejecutar todo lo que nosotros vayamos creando dentro de aquí. Entonces, la sintaxis es muy sencillo de lo que vendría a ser del PHP. La sintaxis. Para ello, si te fijas aquí, nosotros tenemos lo que vendría a ser la estructura HTML. Si es que yo pusiera, por ejemplo, una etiqueta H1 en este apartado, como ustedes sabrán, la etiqueta H1 es para poder, en este caso, más que todo, escribir un título, ¿no? Por ejemplo, voy a poner en este caso, soy un título, de esta manera. Miren, listo. Tengo que guardar. ¿Qué letra o qué teclado presiono? Control S. Y listo, ya está guardado. Una vez que nosotros hayamos realizado este proceso, tenemos que ejecutar en el navegador para que pueda interpretarse todo lo que estamos realizando. Para ello, vamos a tener que abrir
el programa SAM que nosotros hemos instalado. Entonces simplemente vamos a buscar aquí SAM, ahí está. Buscamos el SAM, el panel del SAM, presionamos allí. Vamos a esperar la ejecución del SAM. Y si te fijas aquí, nosotros tenemos en este caso la pantallita del SAM. Entonces, para que nosotros podamos ejecutar código PHP, tenemos que activar, en este caso, el servidor local. En este caso, mayormente el Apache. Y si en caso nosotros queremos trabajar con una base de datos, tenemos que iniciar lo que vendría a ser el servidor MySQL, ¿no? O MySQL, como quieran pronunciarlo. Bien, entonces, lo que voy a realizar para poder ejecutar cualquier proyecto con código PHP, tengo que inicializar el Apache. Voy a presionar en Start. Una vez presionado, se me va a cargar algo como esto. Si es que aparece en color verde en este apartado, significa que está corriendo correctamente. Si te aparece, por ejemplo, por este lado, error, aquí mayormente te va a señalar lo que vendría a ser los errores. Si te aparece aquí el error, no sé, alguna falla, básicamente eso se puede deberse en primer lugar a los puertos, ¿no? Si en caso que tú, por ejemplo, has instalado lo que vendría a ser, en este caso, un servidor de Windows Server, Workbench, no sé, algo así, todo eso pueda tener quizás conflicto. Tienes que cambiar, si tiene conflicto, el puerto, ¿ya? En caso que no tuviera ningún problema, simplemente le dejas ahí. Una vez que tú hayas realizado todo este proceso, lo que vas a realizar es simplemente presionar en la X. Presionamos en la X y listo. Ahora vas a irte a tu navegador favorito que tú tienes. Vas a abrir una pestañita en los cuales vas a escribir localhost. ¿Ok? Entonces, vas a escribir localhost, como esto de aquí. Entonces, ¿a qué hace referencia localhost? Eso significa que directamente cuando tú escribas, te va a direccionar a la carpetita htdoc. Te va a direccionar a esta carpeta htdoc. Si es que yo presiono, me aparece directamente esto. ¿Por qué razón me está dirigiendo aquí? Porque si te fijas aquí en la carpeta que nosotros hemos creado, y más abajo tenemos lo que dice, o más arriba, lo que dice dashboard. Lo que está realizando es que esta carpeta se me está ejecutando ahorita. Esta carpeta por defecto se me va a ejecutar. Para que no se me ejecute esta carpeta dashboard, tengo que iniciar mi proyecto. Para ello simplemente copiamos el nombre, ¿ok? Copiamos el nombre de nuestro proyecto y en vez que dashboard lo vamos a cambiar por el nombre de nuestro proyecto, mi proyecto. Y automáticamente hemos ejecutado nuestro proyecto. Miren, de esta manera. Aquí tenemos el primero que sería el localhost, que estamos dirigiendo a la carpetita htdoc. Y dentro de htdoc está la carpeta mi proyecto. Y dentro de ese proyecto tenemos un archivo llamado index.php. Miren, ahí está. Ahí tenemos un h1, soy un título, nos dice, ¿no? Bien, en caso que tú, por ejemplo, has creado otro tipo de carpeta, es decir, con otro nombre, también tienes que poner el nombre de ese proyecto. Por ejemplo, voy a ejecutar, por ejemplo, aplicaciones. Si yo, por ejemplo, copio esto de aquí, el nombre, tal como está, y cambio mi proyecto por ese aplicación de lo que dice, y si te fijas aquí, se nos está mostrando todas las carpetas que están dentro de lo que vendría a ser de la carpetita aplicaciones. Ahí tenemos. Bien, entonces simplemente voy a volver a lo que estaba aquí y listo. Hasta el momento no hemos ejecutado el código PHP. Lo que hemos ejecutado es simplemente la etiqueta de HTML, mire. Entonces, la sintaxis, ¿de qué forma es? La sintaxis es de la siguiente manera. Voy a borrar todo esto y vamos a decir por este lado sintaxis. Vas a abrir con el símbolo menor. Antes de ello voy a poner más grande en caso que tú no puedas verlo. Voy a poner más grande, por ejemplo, no sé, 30. Ahí está, ya. Para poder trabajar con el lenguaje PHP, tienes que abrir esta sintaxis muy sencilla de PHP. Vas a presionar el símbolo menor y vas a escribir el símbolo de
interrogativo, o en este caso de pregunta, PHP vas a escribir. Presionas ahí y listo. Bajas más abajo, esta etiqueta vas a cerrar. ¿Cómo lo vas a cerrar? Vas a cerrar símbolo de interrogante de cierre, ahí está, de esta manera. Y finalmente el símbolo mayor, de esta manera. Entonces, esto es la sintaxis de PHP. Cada vez que yo escriba dentro de esa sintaxis, lo que significa que es que me va a reconocer como un lenguaje, o en este caso la sintaxis de PHP. Si yo escribo fuera de esa etiqueta, significa que no me va a reconocer como código PHP. Entonces, dentro de ello yo puedo utilizar una etiqueta que se llama hecho. Hecho sirve para poder imprimir mensajes, para poder imprimir estos planos, o incluso las variables que nosotros vamos a realizar. Hecho es para imprimir. Simplemente voy a escribir doble comillas y voy a decir, por ejemplo, mis primeros pasos en PHP. Y siempre tienes que cerrar de cada línea que tú escribas al final punto y coma, siempre punto y coma. Si tú no escribes punto y coma, por ejemplo en el lenguaje JavaScript, corre normal, ¿verdad? Pero en este caso, si tú no escribes punto y coma, lo que va a realizar es que te va a salir error. Vamos a probar, miren, voy a borrar punto y coma y voy a guardar. Control S para guardar. Recuerden, Control S, que se guarde. Listo. Una vez que se haya guardado, nos vamos a volver aquí. Actualizamos y me dice mis primeros pasos en PHP. Si me está ejecutando normalmente, pero ¿por qué razón me está ejecutando normalmente? Eso debido que, por ejemplo, si es que nosotros trabajamos con variables, todo eso, se me va a aparecer error. Pero lo más recomendable es que ustedes presionen, o mejor dicho, escriban al final de cada línea que escriban, punto y coma, ¿ok? Siempre. ¿Perfecto? Muy bien. Bien. Listo, entonces simplemente ya hemos impreso una línea de código que mayormente esta etiqueta hecho, como les decía, sirve para lo que vendría a ser para imprimir las variables o los textos planos que nosotros hemos escrito aquí. Más abajo puede escribir, por ejemplo, otro hecho. Hecho, puede escribir por aquí, por ejemplo, no sé, curso de PHP. Si es que yo vuelvo a mi navegador nuevamente y actualizamos, lo que sucede es que me está imprimiendo. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, si se fijan aquí, se me está imprimiendo el primer línea de código. Después la segunda línea de código. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que me está imprimiendo todo junto. ¿Con qué podemos arreglar todo eso? En su mayoría nosotros tenemos que arreglar con los estilos y también con lo que vendría a ser con HTML. Entonces, para que no suceda esto, tenemos que utilizar una etiqueta de HTML que se llama de la siguiente, BR. Entonces, simplemente lo que vas a realizar es escribir símbolo menor, BR, y símbolo mayor, cierre. Es que yo vuelvo nuevamente, actualizo, ahora sí me está bajando de lo que yo escribí. Mire, primer línea que escribí, la segunda. Bien, entonces lo que vamos a realizar aquí, como les estuve diciendo, lo que estamos haciendo aquí es básicamente utilizando el lenguaje PHP. Pero lo que estamos realizando también es que nosotros estamos dando un espacio, un salto de línea con la que vendría a ser con la etiqueta HTML. Entonces el BR que ustedes están observando aquí sirve para poder hacer un salto de línea. ¿Ya? Perfecto. Y yo podría utilizar, algunos estarán preguntando, yo podría combinar en este caso HTML con PHP. Sí lo puedes combinar. ¿Qué pasaría si tú quieres que estos de aquí, mis primeros pasos en PHP, estén en la etiqueta, en este caso H1? ¿Cómo lo hacemos? Si te fijas aquí en la estructura de HTML5, nosotros en el cuerpo podemos crear H1, ¿verdad? Este H1 podemos también utilizar para poder generar dentro de hecho. Voy a copiar, copy, voy a borrar todo y simplemente lo que voy a realizar es pegar dentro
de lo que vendría a ser en este caso de las comillas dobles. Pegamos y dentro de la etiqueta que está por aquí tenemos que pegar todo lo que están viendo aquí. Pegamos y listo. Entonces H1 inicia por este lado y termina aquí. Siempre, ¿no? Y si es que yo guardo control S, vuelvo nuevamente. Ahora lo que van a realizar es ver la diferencia que en sí nos da la estructura de HTML. Miren. Entonces, ahora veo más grande lo que vendría a ser el título. Miren, mis primeros pasos. Entonces, lo que estamos realizando es utilizando la etiqueta H1. También podemos utilizar, por ejemplo, para, en este caso, color. Lo podemos realizar, ¿no? Entonces, simplemente eso es lo que estamos realizando. ¿Ya? Bien. Perfecto, entonces ya sabes hasta aquí. Pero nunca te olvides al final siempre punto y coma. Nunca, ¿ya? No te olvides eso. Muy bien. Listo, más abajo yo puedo crear, por ejemplo, en este caso, otro texto más. Hecho. Listo, ahí está. Y lo puedo poner, por ejemplo, lenguaje, o mejor dicho aquí, PHP. Perfecto. Guardamos, control S, volvemos, ejecutamos. Ahí está. Para poder hacer un salto lineal simplemente utilizamos BR al final de cada línea de código, ¿no? Pero eso no es tan recomendable, chicos. No puedo escribir en cada párrafo, ¿no? BR, BR, BR. No. Puedes utilizar 2 veces como máximo o 3 veces. Pero BR, BR varias veces no. Para eso existe lo que vendría a ser los estilos, ¿no? Para poder encajarle de una manera muy bonita. Ahí está. Hemos dado lo que vendría a ser. Entonces, si tú ya dominas hasta aquí lo que es HTML y CSS, bueno, me estás entendiendo de una manera súper rápida las etiquetas que estoy utilizando. Entonces, recordando, todo lo que nosotros hagamos o realicemos dentro de la sintaxis PHP es lo que va a leer como un lenguaje de PHP. ¿Ok? ¿Quién lo va a leer o lo va a interpretar? El navegador. Perfecto, muy bien.